Mateo 3:17. Muy bien. Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por las bendiciones que ha derramado sobre nosotros y gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Dios, por la vida y la salud que nos concede. Y gracias por la gran oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por el ministerio de Jesús en nuestro favor. Gracias por la obra del Espíritu Santo. En este momento, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que en este momento escuchemos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Que no recibamos conceptos y teorías o ideas de los hombres, pero sí los principios divinos que nos cambian y nos transforman de gloria en gloria a la imagen de Jesús. Diríjanos, guíenos y háblenos, Señor. Que hoy nos acerquemos más a usted, que hoy nuestra vida refleje su carácter, que hoy se cumpla en nosotros, oh Dios, el arrepentimiento, el cambio de la mente, cambio de los patrones y esquemas mentales, que haya un nuevo nacimiento en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos hablado acerca de lo trascendente que es la frase en que mi alma tiene contentamiento. Y hemos dicho también que esta frase trae toda una teología, la teología del Cordero. Es más, toda la teología o toda la ciencia de la salvación, pudiéramos decir, se resume en esa frase, en que mi alma toma contentamiento. La salvación no es un concepto, no es una doctrina, es una persona y se llama Jesús. Y Jesús es el Cordero de Dios, y Jesús es el siervo sufriente, y Jesús es aquel en quien tiene contentamiento el alma de Dios. El plan de salvación no fue una reflexión ulterior, dice la sierva de Dios, sino que fue un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Ya hemos dicho que antes de la fundación del mundo Dios escogió a Cristo como el Cordero, lo apartó para el sacrificio. Vimos también en el libro de Génesis capítulo 3, cómo en el versículo 15 y el 21 se relaciona toda la idea con el Cordero, y lo relacionamos con Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. De modo que el Cordero está envuelto, está involucrado en todo el plan de salvación. Vimos también el Cordero en la experiencia de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Y vimos la frase, si ustedes no creen que yo soy, entonces van a morir en sus pecados. Debemos seguir mirando toda la trayectoria y todo el asunto de la teología del Cordero. Y qué bueno es llegar a lo que fue la Pascua, Éxodo capítulo número 12. Y en la Pascua, la experiencia de Éxodo 12, hay muchas cosas que ver. Lo primero que Dios le dice a Faraón, capítulo 4. Éxodo capítulo número 4. Vamos a comenzar por allí. Ya vimos a Moisés que tuvo su experiencia con Dios en el monte. Dios habla a Moisés y hay toda una experiencia interesante con relación a Moisés cuando Dios se le revela, cuando Dios se le presenta en el monte. ¿Por qué digo esto? Y permíteme hacer una pequeña reflexión. Miren, cuando Moisés recibe la visita de Dios en el monte Sinaí, es un anciano. Ya Moisés tiene 80 años. 40 años que vive en Egipto, 40 años que tiene en el monte, bregando con las ovejas. Ahora ya un anciano, con 80 años, escribe un salmo, el Salmo 90. En el Salmo 90, Moisés expresa que los días del hombre son 70 años, y en los más robustos, 80. Y entonces dice cómo es la experiencia humana, la experiencia de la vida. El anciano Moisés piensa que le quedan días, y por eso le dice a Dios, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya se acabó, dice Moisés.
Pero cuando ya es un anciano y se acabó, se le aparece Jehová y lo escoge como un caudillo, un paladín y como un líder militar para hacer la más grande hazaña de la época. Sacar a un pueblo esclavo con más de 600,000 personas y lo único que lleva en la mano para pelear con el ejército más fuerte de la tierra es un palo. Una vara que era de él, pero que después de Sinaí la llamaron la vara de Jehová. Miren qué interesante. Así que con un palo en la mano, bajó del monte al más poderoso reino que había en esa época y lo venció, liberando a toda una nación. Pero es bueno saber y entender que en el diálogo de Dios con Moisés aparecen detalles que usted debe tomar en cuenta antes de ver el Cordero Pascual. Porque si usted no toma en cuenta estos detalles, posiblemente se quede flotando por arriba. Hay que ver abajo el propósito y qué es lo que Dios quería hacer y a qué Dios envió a Moisés y cuál es el plan y el propósito específico de la liberación. La justicia de Dios se muestra de dos formas. Número uno, la justicia de Dios se muestra punitiva, castigadora y destructora contra aquellos que dañan a su pueblo. Sin embargo, esa misma justicia que acaba y destruye, salva, redime y liberta. Y allí vemos todo el cuadro en la experiencia de la liberación del pueblo judío de la nación egipcia. Pero usted tiene que tener los ojos bien abiertos para poder ver los detalles. Y justamente una de las cosas que quiero hacer. En el capítulo número 4, entonces, descubrimos algunos detalles que son importantísimos. Versículo 22. Capítulo 4, versículo 22, dice Dios, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aunque esta es la primera advertencia que Dios hace, no es lo primero que Dios realiza. Todo lo contrario. Primero Dios hace 10 maravillas antes de matar los primogénitos en Egipto. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan todos los milagros que Dios hizo. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Y fue la última prueba, lo último que ocurrió, precisamente la noche de la Pascua, precisamente la noche de la liberación, precisamente la noche cuando se preparó el cordero y se pintaron los dinteles de la puerta con la sangre. Recuerde que ese cordero representa a Jesús y recuerde que la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia es sinónimo de la liberación de los seres humanos de la esclavitud del pecado. Y todo por el sacrificio del cordero y todo por la sangre de Cristo Jesús. Pero hay otros detalles interesantes y algunos los encontramos en el capítulo número 3. Veamos estos detalles antes de entrar en lo que debemos estudiar. El versículo 7 del capítulo 3 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué está diciendo con esto Dios? Bueno, yo lo estoy viendo, yo lo estoy oyendo, y yo sé lo que está pasando. Esto nos hace entender a nosotros que no estamos ausentes del conocimiento de Dios. Hay un detalle curioso en la vida de los seres humanos, y es que los seres humanos quieren vivir como si fueran dioses, haciendo lo que les da la gana. Y así no funciona. A pesar de que Dios sabe y de que Dios ve, hay reglas, hay detalles para que las cosas ocurran. Usted o vive como Satanás dice, como le da la gana, como si fuera un Dios, o usted acepta la dirección divina. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando el pueblo decidía hacer como Jehová decía, Dios los bendecía, los protegía y los cuidaba. Pero cuando el pueblo quería hacer como le diera la gana, entonces le venían las desgracias y los problemas. Satanás sabe que si usted se somete a Dios y usted acepta a Dios y hace como Dios dice, no hay diablo que pueda contra usted. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos sometemos a nosotros mismos, que significa someterse a Satanás, y resistimos a Dios. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así?
Es más, seamos honestos, aún conscientes de las cosas que deberíamos hacer, como que nos cuesta hacerla. Y esa es la tragedia humana. A veces somos tan religiosos que nos avergüenza ser cristianos. Mire qué barbaridad. Mire qué barbaridad. Y voy a repetir eso y lo voy a aclarar porque veo algunas caras como, ¿qué será eso? Hay personas que no quieren verse tan santas para no sentirse distintas al grupo que les rodea. Y usted está perdiendo su tiempo entonces. Sin santidad, nadie verá a Dios. Un poquito mundano, un poquito cristiano, déjese de tontería. O está con Cristo o está contra Cristo. Y es un secularismo religioso espantoso que está acabando con la vida cristiana y está matando la fe de la mayoría de la gente que quiere creer, pero usted no le permite creer. Ustedes recuerdan cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración. Recuerda que cuando llegó al valle había un papá que había traído un hijo endemoniado y los discípulos no lo pudieron ayudar. Pero espere, ¿no le había dicho Cristo a ellos que sacaran demonios, que echaran fuera demonios, que hicieran milagros? ¿Le había dicho o no le había dicho? ¿No recuerda usted en el capítulo del Evangelio según San Lucas que vinieron diciendo que habían echado fuera demonios y habían hecho maravillas y milagros? ¿Por qué ahí no pudieron? Cuando en el deseo de toda la gente, la sierva de Dios explica ese capítulo, ella dice que en el atardecer, cuando Cristo subió a la montaña, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Los otros apóstoles que se quedaron en el valle se quedaron criticando que por qué llevaron a aquellos y a ellos no. Cosa linda, mamacita linda. Así que se pasaron la noche criticando. Al día siguiente, cuando el papá viene con el muchacho endemoniado, ¿qué pueden hacer? Nada, porque el demonio de la crítica estuvo con ellos toda la noche. Mientras están criticando abajo en el valle, arriba en la montaña está Cristo glorificado. Está Cristo hablando con Moisés y Elías y aparece Dios que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír. Mientras aquellos están criticando abajo en el valle, Cristo está arriba glorificado, mostrándose y fortaleciendo la fe de los discípulos para que puedan estar firmes en la parte final de la historia de su vida. La pregunta que yo le hago a usted, analice su vida y usted se sorprenderá. ¿Cuántas veces usted critica cada día? Increíble. Analícelo. ¿Cómo puede tener poder de Dios si se pasa la vida criticando? Imposible. Y cuando Cristo desciende, el papá había perdido la fe en Dios, la fe en Cristo, la fe en los discípulos, la fe en todo el mundo. ¿Qué relajo este? Traje a ti mi hijo, le dice el papá. Y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces Cristo comienza a hablar con el hombre porque sabe que está hecho leña. Oye, ven acá, ¿y desde cuándo le pasa esto? Desde que era niño. Y si tú puedes hacer algo, ayúdanos. En otras palabras, no me venga con mucho cuento, que yo estoy loco por irme de aquí, ya. Estos tipos tuyos me defraudaron. Si estos son los que te siguen a ti, si estos son los discípulos tuyos y no pudieron, bueno, vamos a ver qué puedes hacer tú. Y Cristo le dice, al que cree, todo le es posible. Y el papá gritó, creo, ayuda mi incredulidad. La gente quiere creer, pero el testimonio tuyo y mío posiblemente no le permite creer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, eso no es excusa para ellos no creer, porque la fe no está apoyada en mí ni en usted, está apoyada en Cristo Jesús. ¿Qué dice Hebreos 12:2? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Miren, vamos rapidito, que aquí el tiempo se va muy a prisa y esto es muy sabroso lo que tenemos que estudiar. Hebreos 12:2, ¿qué dice el versículo 2? Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús. A mí me gusta la frase en Cristo, en Jesús. Toda la teología de Pablo se describe con la frase en Cristo. En Cristo define y denota todo el haber de la vida cristiana. En Cristo, de modo que si uno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia?
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién debo poner mis ojos? En Cristo. Hay un asunto que se llama la ley de la contemplación. Usted se parece a lo que usted contempla. Si yo contemplo la crítica, ¿a quién me voy a parecer? ¿Al demonio de la crítica? ¿Sí o no? Pero si contemplo a Cristo, ¿a quién me voy a parecer? ¿A quién me voy a parecer? A Cristo. ¿A quién contempla usted? Pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. La vida cristiana es una experiencia, la vida cristiana es una vivencia, la vida cristiana es existencial. Entonces, pregúntese cada mañana, cada día, ¿qué pasó hoy con mi vida? No es qué pasó con la vida del vecino, ni siquiera qué pasó con la vida de mi esposa, ni siquiera qué pasó con la vida de mis hijos, porque si en la vida tuya no pasa nada, en tu esposa y tus hijos no pasará nada. La ley de la influencia, todo mundo queda afectado por tu presencia. ¿Cómo está afectando tu vida, la vida de los que te rodean? Si es verdad que tienes tus ojos puestos en Cristo, si es verdad que tú conoces a Jesús, los que te rodean o cambian o se retiran de tu lado. Es imposible estar ante la presencia del Espíritu de Dios y no cambiar. Usted no puede resistirlo. Usted o lucha o mata al que tiene el Espíritu de Dios, o usted se retira. ¿Cómo es posible? Años van, años vienen y somos la misma persona. Por eso me gusta esta parte que tenemos que estudiar ahora, porque Dios con su boca, con su palabra, hace promesas y Dios nunca miente. Y Dios cumple puntualmente todo lo que promete. Dios no le falla a nadie. Entonces la pregunta que hago es, ¿por qué tanta flojera en la vida espiritual de los que se llaman cristianos? ¿Por qué tanta ausencia de poder si Jehová es todopoderoso? ¿Por qué tanta miseria espiritual en la vida de la gente cristiana en esta época final de la historia de la humanidad? Todo grita que algo grande va a pasar. Todo grita que esto se acabó. ¿Y por qué no se ve más poder entre los cristianos? Distraídos con tonterías. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acumulando cosas que se van a quemar. Un afán y una locura por aumentar y tener. ¡Qué barbaridad! Compra y compra y compra. ¿Y qué es esto? Cosas que nunca se la van a poner. Algunos están tan locos que rentan storage, lugares que pagan mensualmente para guardar cosas. ¿Y saben lo que ocurre? Que algunos al final ya ni pagan nada, abandonan todo lo que metieron en el storage y entonces hay personas que se hacen ricos comprándole a los dueños de los storage esas mercancías que están ahí acumuladas y hacen fortunas. ¡Qué locura de la humanidad! Almacenando cosas que nunca van a usar. Oiga, pastor, ¿y por qué nos dice eso? Mire qué cosa linda ahora, mire qué cosa linda. Dios da detalles de lo que quiere hacer. Capítulo 6 de Éxodo. Siempre he querido hacer una serie de estas frases de Dios. No la he hecho, pero espero hacerla en algún momento. Porque me gustan los detalles como Dios los da. Capítulo 6, versículos 6 en adelante. Vamos a leer desde el versículo número 5. Asimismo, dice Dios, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Yo estoy oyendo, querido, no te preocupes, yo no estoy lejos, yo estoy aquí cerca de ti. Yo sé lo que te está pasando, yo sé lo que te están haciendo. Aguántate un poquito, yo estoy aquí. Versículo número 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y ahora, por favor, mire usted, analice usted cada vez que aparece esta partícula, yo os. Y entonces Dios da detalles. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que Dios estaba pendiente de su pueblo esclavo en Egipto. Significa que había toda una agenda. Y significa
que Dios anuncia anticipadamente lo que hará en beneficio de su pueblo. Y si lo hizo por Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto, lo hará por ti y por mí para sacarnos de la esclavitud del pecado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Mire por favor qué cosa linda, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Lo promete o no lo promete? ¿Lo promete Dios? He visto personas a quien Dios ha librado de las drogas, del alcoholismo, ha librado de la promiscuidad sexual, ha librado de todas esas basuras que el diablo tiene. He podido tener experiencia y ver a personas que al conocer la palabra de Dios, al conocer el Evangelio, el poder del Espíritu de Dios los ha liberado de la esclavitud de esas tonterías. Número 2. Sigue diciendo el Señor, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo hace usted a Dios mentiroso? Si Dios le promete algo, ¿le cumple o no le cumple? ¿Le cumple o no le cumple? Entonces explíqueme por qué tanta pobreza espiritual en lo que se llaman cristianos. ¿Por qué tanta mezquindad? ¿Por qué una vida tan pobre y tan vergonzosa? ¿Ya mintió Dios? ¿Miente Dios? No, jamás. Prometió y cumplió. ¿Cumplió Dios paso a paso todo lo que dijo aquí con el pueblo judío? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Claro que sí. Lo bueno de Dios es que Dios no te manda, Dios va contigo. Cuando Dios te pide que le haga una misión, que cumpla una misión, Él no te deja solo, Él va contigo. Le dijo a Moisés, y yo iré contigo. Y vino con Moisés, y arregló a todo lo que había que arreglar, y se llevó a su pueblo. Pienso que estamos preparados para entrar en la belleza de la Pascua. Capítulo 12, Éxodo, aquí comienza Dios a dar los detalles. Ya Moisés llegó a Egipto, ya Moisés se enfrentó con Faraón, ya Moisés hizo maravillas y milagros unas tras otras, y ahora llega la parte final. Jehová dice, prepárense porque hay una fiesta que instaurar, versículo 1, y comienza a explicarle a Moisés. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3, dice el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dios está instaurando una fiesta, Dios está preparando un programa, y todo este programa tiene que ver con algo más grande. Es un símbolo para enfrentarse con una realidad. Dios está estableciendo una fiesta que le dirá a los judíos y a todo su pueblo lo que Dios haría en una dimensión más amplia. Este corderito que ustedes van a escoger es un símbolo de mi hijo que irá, porque es el cordero que yo aparté para resolver el problema del pecado. Recuerde que el problema del pecado no solo afectó la tierra, recuerde que el problema del pecado afectó el cielo. Recuerde que el problema del pecado afectó todo el universo. Es un conflicto cósmico. Lo bueno de ser cristiano es que usted es protagonista en un problema que es la película del universo. Todos los seres celestiales están pendientes del drama que se desarrolla en la tierra. ¿Es así o no es así?
¿Es así o no es así? ¿Qué Silvestre Stallone y Silvestre Stallone? Nosotros somos los verdaderos actores y actrices de un drama vivo, porque cuando usted se levanta en la mañana y no tiene trabajo, no tiene trabajo. Cuando se levanta en la mañana y no tiene comida, no tiene comida. Es una cuestión de un papel. Cuando los chiquitos gritan y no hay leche, compadre. Y entonces, vamos a ver qué pasa en la película. Y los tipos de allá arriba mirando su película en vivo, una película de carne y hueso, una película de relajo, y ahí mirando y contemplando. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:12. Disculpen, pero la Biblia es sabrosa. Si usted la sabe ver, usted se enamora de este libro, mire, y no lo suelta jamás. 1 de Pedro 1:12. Mire qué cosa rica. ¿Quiénes están mirando esta película? Una película en vivo. Versículo número 12. 1 de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice ahora, cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están pendientes de la tierra. Los seres de otro mundo están pendientes de la tierra. Todo el universo está pendiente de la tierra. 1 Corintios 4:9, eso es lo que dice. ¿Y pendiente de qué? ¿Y ahora qué es lo que viene? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Y se imagina usted en medio de ese drama. Y cuando ya todo esto termine y nos vayamos al cielo y vengan gente de todos esos mundos a conocernos, porque nosotros vamos a ser ¿me entiendes? Los hijos de papi y mami, porque vamos a vivir en la casa de papá. Todo el mundo tiene donde vivir, pero nosotros vamos a vivir en la casa del dueño del asunto. Y nos pregunten, qué rico es irse por todos esos mundos a explicar el maravilloso plan de salvación. ¿Me están entendiendo? Señores, no es una cuestión tan mercenaria de me salvé y se acabó. ¡Abra esa mente! Es más que el simple hecho de ir al cielo. El enemigo nos ha estorbado tanto la mente que a veces pensamos que la salvación es nada más irse al cielo. ¿Pero qué sentido tiene eso? Es más que eso. Por eso el cielo se empieza a vivir en la tierra. ¿O no? ¿Sí o no? A ver si pueden entender este pensamiento de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Por eso la mente es tan importante. La mente, el arrepentimiento es el cambio de la mente. Si usted es una persona arrepentida, su mente ha cambiado. Si usted es una persona arrepentida, sus patrones mentales han cambiado. Si usted es una persona arrepentida, sus esquemas mentales han cambiado. Si usted es una persona arrepentida, sus estructuras mentales han cambiado. Si usted no es una persona arrepentida, usted es la misma persona. Y sin arrepentimiento, usted no va para ninguna parte. Todo lo que estamos diciendo ocurre antes del capítulo 4, versículo 17 de San Mateo. Antes de que Cristo diga, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Jehová dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Antes de que Cristo empiece a hablar, Jehová dice, este es este personaje que estoy enviando. Antes que empiece su ministerio, Jehová dice, ¿quién es él? Si usted comprende la manera como Dios ordena la Biblia, descubre cosas maravillosas. Todo lo que estamos estudiando es antes de que Cristo empiece a predicar. Estamos estudiando lo que Dios dice de Cristo. Estamos entendiendo lo que Dios dice acerca de Cristo. Y cuando ya sepamos todo esto y Cristo comience, mi pregunta, ¿entenderemos o no entenderemos? Y esa es la belleza de la Biblia. El orden que Dios establece en su palabra. Pero, ¿qué ocurre con Mateo 3:17? Usted lo pasa por encima y sigue leyendo. ¿Y qué pasa con el resto del libro? No lo entiende. ¿Qué es lo que va a entender si no entendiste lo que viene adelante? ¿No se han dado cuenta en la universidad que hay materias que son prerequisitos? A ver, ¿sí o no? Si no hace esa materia primero, no le dan la otra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Antes de ver lo que Cristo dice como arrepentíos, estamos entendiendo que fue lo que Dios quiso decir. Pero lo interesante es que cuando terminemos y entremos a estudiar a Jesús y ver lo que Jesús dice, nos vamos a reír. Pero ya todo esto fue lo que dijo Jehová. Precisamente, Jehová lo dijo primero porque Pablo dice en Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de diferentes formas a los padres anteriores por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, pero ya Dios te lo dijo. Si ya Dios te lo dijo y el Hijo te lo repite y los apóstoles te lo repiten, te lo están diciendo 3 veces. ¿Sí o no? El primero que lo dice es Dios a través de Él mismo.
El segundo que lo dice es Dios a través de Jesús. Y el tercero que lo dice es Dios a través de los discípulos. Siempre Dios. Y a quien menos conocemos es a Dios. Oigan, estamos perdiendo el tiempo. Esto se está entendiendo. ¿Se entiende o no se entiende? Capítulo 3, Colosenses, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, oiga qué interesante. Esto es una condicionante. Si no han resucitado con Cristo, no hay problema, sigan en la nada. Pero, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice ahora? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Lo dice o no lo dice Pablo? La pregunta es, ¿dónde está enfocada tu mente? ¿Hacia dónde te estás enfocando? Porque si te enfoca aquí abajo, no hay problema, aquí abajo te quedará. Tenemos que enfocarnos arriba y disfrutar de las cosas de abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuándo hizo Dios a Adán? ¿Antes o después de crear todo? Entonces, si lo hizo después, ¿para que goce de todo? ¿Cuánto le entregó Dios a Adán de lo que había en la tierra? Entonces, disfrute la vida. ¿No se han dado cuenta que la gente vive guardando las cosas buenas para después y el después nunca llega? Oí un poema de un señor que estaba escribiendo y describiendo la experiencia con su esposa. Y él empezaba a decir en su poema la cantidad de cosas que había regalado, le había comprado a su esposa. Y las cosas que su esposa compraba y la dejaba para usarla después. Y ahora en esta ocasión, el vestido que nunca se puso, y hasta un collar que él le compró y nunca se puso, y hasta un zapato que él le compró y nunca se puso, entonces se lo pondrían ese día para llevarla a su tumba. La mujer se había muerto. Déjese de tontería, disfrute la vida hoy. Dice un proverbio chino, es más tarde de lo que crees. Si tiene que hacer una llamada, hazla hoy. Si alguien tiene que decirle que tú le amas, díselo hoy. ¿Se entiende, por favor? Si te gusta comer algo que es saludable, cómetelo hoy. Si hay algo, si compra un zapato, póntelo hoy. Hay personas que van a la tienda, compran su zapato, toman el zapato viejo y lo echan en la caja y se ponen el nuevo. Y salen con su zapato nuevo. ¿Y eso qué? ¿Qué me importa? Los zapatos son suyos, póngase cuando le dé la gana. O sea, disfrute la vida hoy, pero mantenga su mente arriba. ¿Se entiende? Disfrute lo que la tierra le da, pero mantenga su mente arriba. Éxodo capítulo número 12. ¿Qué cosa, Éxodo capítulo 12. En esto de la Pascua hay un asunto tan profundo, tan hermoso. Versículos 5 al 7. Dice el 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Me gustan estos detalles. Versículo 13, dice el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 22. Dice el verso 22, y tomará un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo,
y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 24. Dice el verso 24: guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Por qué Dios quiere que guarden esto para siempre? Porque esta fiesta de la Pascua anuncia, les muestra en la experiencia viva, en la experiencia real, el significado y la obra de Cristo cuando venga. Si a alguna persona se le hubiera ocurrido salir de su casa durante esa noche y era primogénito de esa casa, entonces caería muerto porque no estaba amparado por la sangre. Debía permanecer dentro de la casa para estar protegido con la sangre del Cordero Pascual. ¿Se entienden los detalles de Dios? Versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hay otros detalles interesantes en el versículo 43 hasta el 51. 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Interesante. ¿Qué cosa dice Dios? Ningún extraño comerá de ella. Una pregunta. ¿Cuándo Dios le dio la ley al pueblo judío? ¿En Egipto o en el Sinaí? ¿Dónde le dio la ley? En el Sinaí. Segunda pregunta. ¿La ley de Dios se la dio a los esclavos que estaban en Egipto o se la dio a un pueblo libre y liberado en el monte Sinaí? ¿A quién se la dio? ¿A los esclavos o a los liberados? Pregunta número 3. ¿La ley de Dios es para esclavos o para personas libres? Entonces, ¿por qué usted le remanga la ley a los esclavos? No lo van a entender. Ay, mamacita linda. La ley de Dios es para los que han sido redimidos, rescatados, liberados, libertados y reconciliados con Dios. Interesante. Apréndase esa. Porque cuando usted le remanga la ley, entonces se ofenden y se molestan. Pero cuando las personas son tocadas por el Espíritu, se gozan en obedecer a Dios. ¿Es así o no es así? La ley, el cumplimiento de ella, la obediencia a ella, siempre será por amor a lo que Dios ha hecho. ¿Por qué Dios le dio la ley en Sinaí? Porque lo había liberado de la esclavitud. Ahora Dios había producido maravillas para engendrar en ellos amor, y el amor produce una obediencia genuina. ¿Sí o no? Si me amáis. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la Pascua? Tiene que ver todo. Dios ganó el derecho a nosotros con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ganó el derecho de poner en nosotros su Espíritu porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Ganó el derecho de cambiarnos y transformarnos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Ganó el derecho de darnos una nueva simiente porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y esa nueva simiente guiada por el Espíritu nos hace ser obedientes y fieles, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y entonces, Filipenses 2:13, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se relaciona o no se relaciona todo? No hay excusa para tener vidas cristianas tan pobres. El cielo entero se derramó para tener vidas cristianas poderosas. Pero necesitamos entender el plan que Dios trazó. Capítulo 12, versículo 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. ¿Entendieron? ¿Después qué cosa? Que lo hubiere circuncidado. La circuncisión era una señal de que la persona pertenecía al pueblo de Dios. ¿Cierto o falso?
¿Sí o no? Así que había un derecho legal para participar de la fiesta, porque ahora la persona era de la familia de Dios. A mí me gusta Dios porque cuando decimos que somos propiedad de Dios, no somos una cosa, somos hijos de Dios, somos miembros de su familia. ¿Es así o no es así? No es lo mismo tener un caballo o tener una vaca que tener un hijo. ¿Es lo mismo? Usted es el dueño de la vaca, pero usted es el padre de su hijo. Dios no anda buscando vacas ni animales, está recogiendo sus hijos. ¿Es así o no es así? Así que siéntase como hijo y no como un animal. A veces nos sentimos que Dios somos propiedad de Dios. Eso es impersonal. Por más cariñosos que sean los animales, jamás serán sus hijos. No importa que le ponga su apellido. En Estados Unidos hacen toda la barbaridad que ustedes no se pueden imaginar. Siempre los dos pajaritos que hay en casa son la cosa más rica del mundo, pero son pajaritos. Y se lo digo cuando hablo con ella, le digo, mi negra chula, yo las quiero muchísimo, pero ustedes son dos pajaritos. Aquellas son las hijas mías. Y hay una, la chiquita, que esa vive celosa todo el tiempo. Cosa rica, mamacita linda, donde le digo, Cuni, ven a ver, dice, no, uno no habla con los enemigos. Y se va, digo, oye, ¿qué le pasa a esta muchacha? Dice uy, celosa que está con los pajaritos. Porque son chulos esos pajaritos. Y ella me quiere que, bueno, cuando mi esposa quedó embarazada, del primero, del varón, yo aprendí que los niños entienden en el vientre de su madre. Y nos hicimos excelentes amigos. Le enseñé, lo eduqué, lo preparé en el vientre de su mamá. Cuando quedó embarazada de la segunda, lo mismo. Cuando quedó embarazada de la tercera, lo mismo. Pero entre la segunda y la tercera pasaron 5 años. Así que había un trato entre Papá Dios y yo de tener otra hija, pero mi esposa no lo sabía. Hasta el día que quedó embarazada y ella no sabía. Inclusive se quiso preocupar cuando, la tipa quedó atrapada, compadre. Pensó que era náusea, que tenía un problema estomacal. Digo, problema estomacal, compadre, problema estomacal. Llegamos donde la doctora y le digo, Nina, esta tipa está embarazada. Y dice Nina, ¿cómo va a ser, doña Esther? Y dice Esther, me da pena el gordo porque, no, Nina, yo siento como unos mareos, unas cosas, pero seguramente un problema estomacal. Y la Nina se ríe. Habían pasado 5 años. Le digo, ¿por qué no le hace una prueba? Compadre, cuando le hacen la prueba que le dicen a Esther que está embarazada, se quiso preocupar. Gordo, mira, de que estoy embarazada. Y yo me río, digo, no me diga. Sí, digo, mi negra linda, yo tengo 5 años esperando eso. Papá y yo nos pusimos de acuerdo. ¿Y por qué tú no me dijiste? No, eso era un secreto entre nosotros. Y dice, pero acuérdate de la toxoplasmosis. Digo, no te preocupes, que esos pajaritos Dios lo va a poner en un lado por ahí hasta que mi negra nazca. Desde que quedó embarazada empecé a hablar con la negrita esta. Y cuando la negrita nació, era una cosa rica. ¿Usted ha estado embarazada alguna vez? A los hombres no le pregunto, porque yo no creo que usted se embarace jamás. Pero a las mujeres, ¿se han dado cuenta que los bebecitos se mueven en el vientre? Hay unas épocas de los bebecitos que son unos tigres. Ellos oyen, escuchan y entienden. Así que a la Cuni, cuando ya estaba grandecita, como a los otros también, llegó un momento donde yo le hablaba. Y le hablaba y se movía y se movía. Y a veces jugaba y le decía, mi negra linda. Y le ponía la mano de este lado y la barriga se así, y se echaba para acá. Yo, no te apures. Entonces quitaba la mano y le ponía la mano del otro lado y se echaba para acá. Y mi esposa me miraba y se reía porque parecían 2 muchachos jugando. Y digo, tú verás ahora, le decía a Esther. Sí, porque si hablaba iba a oír la bendita ahí adentro. Entonces le ponía la mano de un lado y corría para el otro y le ponía la mano del otro. Y entonces hacía, y decía, ya. Decía, esa es una tigraza, Esther. Cuando nació, saben que los niños nacen bien feos. Cuando nació, estamos afuera en el pasillo. Y cuando nace, lo primero que mi esposa preguntó era que si tenía ojos, porque de que la toxoplasmosis le destruye los ojos a los bebés. Cuando nació, que salen, sacan esta morenita, la limpian, se le enseñan a la mamá, y de una vez le dice, ¿tiene ojos? Sí, tiene unos ojos preciosos. O enséñensela a su papá que está allá afuera. Bueno, fue la única que yo no estuve dentro con mi esposa para nacer, porque en la sala de preparto un reguero de mujeres, y para evitar problemas, estaban todas las mujeres juntas, mejor dejan a los esposos afuera. Y cuando viene una enfermera con la chiquita en la mano, se para en el pasillo, abre la puerta y sale al pasillo afuera.
Y están todos ahí mirando. Y yo estoy pegado hacia la pared mirando, esperando que el asunto ocurra. Y viene la enfermera y sabe cómo son las mujeres de curiosas. Vienen todas a ver la niña que están sacando. Y dice la enfermera, aquí está esta bebé. ¿Quién es el papá? Y yo estoy así. Y miro yo y digo, esa tipa así es fea. Y me quedo ahí tranquilo. Y entonces viene la gente a ver y miran a la muchachita y empiezan a mirar a todos los hombres que hay ahí. Y yo estoy ahí tranquilo mirando. Y dice una señora, hay mucha gente curiosa. La mujer viene y mira a la muchachita y la mira. Le mira a la muchachita y me mira a mí. Y dice, esa es de ese. Y la miro yo y le digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Digo yo, ¿qué le pasó a esta mujer? Y yo voy a mirar, pero ¿qué sé yo? Yo nunca he visto a esa muchachita. Estaba allá adentro. Y cuando yo voy y la miro, y pienso, esta está fea, está feíta. Pero bueno, entonces me dice la enfermera, felicidades. Digo, ¿cómo no? Y agarro a la muchachita y cuando la tengo en los brazos y la miro, digo, ¿será verdad? Cuando la cuña diga esto, se va a armar el pleito en mi casa. Cuando veo a esta muchachita con esta cara tan fea, le digo yo, ¿será verdad que será esta la muchachita? Y entonces digo, dame ver si es verdad. Porque no conocíamos, hablábamos y le digo yo, amor mío, linda mía, chula mía. Y abre los ojos. Y me mira, digo, ¿oh, verdad que está ahí? Digo, mi negra linda. Y abre los ojos y me mira. Y me mira, digo, cosas ricas, ya nos conocemos. Y me mira, y me mira. Y me mira, abre los ojitos y la abrazo y la aprieto. Y sigo con los, porque tenía los ojos cerrados, no había abierto los ojos. Y me miraba, y me miraba, y me miraba, y me miraba como, ¡wow, qué rico! Mamacita linda. Y al rato estaba dándole su leche. Y de ahí en adelante, compadre, es unos celos y una cosa que olvídese, olvídese, olvídese. Yo le pregunto, ¿y si eso es una niña con un papá? ¿Cómo no deberíamos ser nosotros con Dios? Ustedes me están entendiendo. Esa morenita me quiere. En casa había un problema cuando estaban todos pequeños. Yo me iba de viaje y todos se enfermaban. Yo me iba hoy y al otro día me llamaba Esther, gordo, que ahí está Tito con fiebre, la nena se le dañó la garganta, todo el mundo se enfermaba. Y esta chiquita nada más se la pasaba. ¿Y cuándo viene papi? Y se paraba todos los días en la puerta a mirar. Mami, ¿pero cuándo es que papi viene? Junio, una semana. Una vez me fui por 29 días. Y eso yo mejor no se lo cuento. Vamos a seguir con esta cuestión del sermón. Pero ¿verdad que me están entendiendo? Pero si así somos los humanos, ¿por qué somos tan descuidados con Dios? ¿Le gusta a los padres que los hijos vengan y lo miman y le digan que los quieren? ¿Le gusta a los padres eso o no le gusta? Entonces vaya donde Dios cada mañana y dígale, Señor, yo lo quiero mucho. Déjese de esa pedidera, por Dios. Vaya y sencillamente dígale, Señor, yo le amo tanto. Agradezco tanto las bendiciones que me ha dado. Pero lo más grande de mi vida no es lo que usted me ha dado, Señor. Lo más hermoso de mi vida es usted mismo. Yo lo amo, Señor. No importa que no me dé nada, yo lo amo a usted. ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios usted? Dios es una persona divina, no es una computadora. Y hasta a la computadora le decimos yo te amo, mire qué barbaridad. Sí, porque algunos le ponen I love you, my computer. Qué tontería, ¿eh? Ame a Dios. Ame a Dios. Y es lo que Él nos está diciendo con el asunto de la Pascua. Dice Dios, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará más. Mire qué lindo. Si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón,
Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted ese tipo de relación con Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ese tipo de relación? Toda esta fiesta de la Pascua no es más que una manera que Dios tiene o Dios hace para lograr esa relación estrecha con su pueblo. Mire usted ahora lo que dice Pablo en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 28. Cómo aquello era solo un símbolo de la verdadera realidad y de la gran realidad que es Cristo Jesús. Hebreos 11, 28. Dice el versículo 28, Hebreos 11, versículo 28. Por la fe, ¿qué cosa dice? Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés celebró la Pascua por la fe. Moisés celebró la Pascua por lo que Dios le dijo. Moisés sabía muy bien que algo vendría después, algo más glorioso que la simple fiesta. Y entonces Pablo responde a la inquietud. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, limpiaos pues, ¿de qué cosa? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué dice ahora? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted ser rescatado de la esclavitud del pecado, cambiado y transformado para ser un hijo, miembro de la familia de Dios? Ese es el punto. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto, destruye el ejército de Faraón y los trae con él. Le había dicho a Moisés, y en este monte ustedes me servirán. Y cuando el pueblo llega al monte para encontrarse con Dios, cuando el pueblo viene a un encuentro con su Dios, las palabras que salen de la boca de Dios son tan tiernas, son tan limpias, son tan lindas, son tan interesantes, que es como un papá que dice, mi negro, oye cuáles son las reglas del juego. Terminemos con eso en Éxodo 19. Quiera Dios que hoy, en este día, usted decida aceptar la propuesta de Dios. Éxodo 19, mire qué cosa linda lo que Dios plantea. Llegan al monte y ahí en el monte Dios les dice, versículo número 4. Vosotros visteis, ¿qué cosa? Lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me seréis, ¿qué cosa dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo te pregunto, ¿quiere Dios que tú seas parte de un reino de sacerdote y gente santa? ¿Sí o no? Lo que le dijo a los israelitas en el monte Sinaí no es lo mismo que dice Pedro en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, número 1. Número 2, real sacerdocio, número 3, nación santa, número 4, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si es verdad que somos del pueblo de Dios, si es verdad que somos sus hijos, si es verdad que nos acogimos a Él, entonces en nuestra vida tienen que verse las virtudes de Dios. La gente que nos conoce, la gente que se relaciona con nosotros, tiene que percibir que no somos comunes ni corrientes. Tiene que comprender y entender que hay algo más allá de lo meramente humano que está en nosotros. Hasta los animales se dan cuenta. Y los niños también.
La carencia de esa experiencia en los llamados cristianos está haciendo que muchos se pierdan. Nos convertimos en jueces y los condenamos por sus errores, pero nadie sabe lo que está pasando en sus corazones. Cuando usted se aproxima a una gente con amor, ese corazón se derrite por el poder del Espíritu de Dios. Cuando la gente ve que usted se aproxima a su vida, no a condenarlo, ni a juzgarlo, ni criticarlo, inconscientemente se conectan con usted. Y aunque no quieran, abren su corazón a la presencia suya. Yo termino. Mi pregunta final para usted es, ¿le gustaría ser el enviado de Dios? ¿Le gustaría ser la enviada de Dios? ¿Le gustaría ser el embajador de Dios o la embajadora de Dios? ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? Leamos este pasaje y con él cerremos. 2 Corintios 5:20. Los embajadores que están en un país, ¿de cuál país son? Pregunta interesante, ¿eh? Si usted vive en este país y es embajador de Inglaterra, ¿de dónde es usted? De Inglaterra. El embajador que está en otra nación, está en la otra nación porque representa a su país, al país de origen, pero no es de ese país. Y ustedes sabían que la casa donde vive el embajador y el lugar que vive el embajador en aquel país es un pedazo que pertenece al otro país. ¿Lo sabían o no lo sabían? Las embajadas. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces yo le pregunto, si usted es un embajador del cielo, su casa, ¿qué cosa es? Una embajada, porque la embajada, ¿dónde vive el embajador? ¿O no? Que acabamos de descubrir, hicimos un descubrimiento terrible ahora mismo, ¿verdad? Mi pregunta entonces, si usted es un embajador del cielo, donde usted vive es la embajada del cielo. Entonces el que viene a su casa tiene que saber que esa embajada es la puerta de entrada al cielo. Es que ahí vive el embajador con la esposa del embajador y los hijos del embajador, que son ciudadanos del cielo. Así que lo que se come en esa casa es lo que se come en el cielo, lo que se habla en esa casa es lo que se habla en el cielo, porque es un embajador. ¿Sí o no? Si es un embajador de México, ¿qué se va a comer? Tortilla y tacos y enchiladas. ¿O no? ¿Le gustaría ser el embajador de Dios? ¿La embajadora? Pues cuando llegue a su casa hoy, hay muchas cosas que hay que echar a la basura. Porque no debería haber eso en la casa de un embajador. Ay, mamá. ¿Sí o no? Empieza a echar a la basura. Y viva como un embajador. En la casa de los embajadores hay una guardia de protección, ¿sí o no? Dios envió ángeles poderosos para que te protejan. Pero ¿cómo le da cabida a demonios en la embajada del cielo? Con toda la basura que estás comprando y metiendo en tu casa. Termino con mi pregunta. ¿Usted decide hoy ser un embajador de Dios? ¿Una embajadora de Dios? ¿Templo del Espíritu Santo? Aunque haya que echar la basura a la mitad de las cosas que tiene en la casa. ¿Sí o no? Toda esa moiganga se va a quemar. Pero Cristo viene pronto para darnos el verdadero hogar, el hogar celestial. ¿Se atreve a ponerse en pie conmigo diciendo, quiero ser ese embajador o esa embajadora? Padre querido, gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por el Cordero de Dios. Hoy, colocados en pie, nosotros presentes y aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, hemos decidido ser embajadores y embajadoras del Dios Altísimo. Allí habitarán los ángeles con nosotros. Allí morará el Espíritu Santo, allí morará usted, Señor Jehová. No en la casa, sino en nuestros corazones. Y usted hará de nosotros verdaderos hijos del Altísimo. Nos entregamos en sus manos en esta hora. Guíenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.